Esta transmisión la estoy haciendo desde la casa, desde mi casa, y pues aquí puedo ver a los hermanos que se van conectando, si pueden decir amén, yo los voy a estar leyendo aquí. Pues sean todos bienvenidos y que el Señor los bendiga. Les decía que el pastor me delegó para compartir este tema. Y salía todo porque el viernes al finalizar la prédica yo entendía algo y le preguntaba al pastor, mire pastor, fíjese que yo entiendo esto, y le pregunté, le dije, le expliqué lo que yo entendía y me decía, así es, me dijo, hagamos una cosa, me dijo, predica el lunes. Y pues aquí estoy, hermanos, espero que el Señor me use y vamos a empezar orando. Incline su rostro ahí donde está para que el Señor pueda, y pida por mí, hermano, para que el Señor me pueda respaldar y nos pueda revelar su palabra. Amén. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu verdad, por tu bondad, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor, y tu mano nos ha sostenido. Te pido, Padre, que bendigas esta reunión virtual que tenemos, Señor, con los apartados, con los kadosh, con los santos, Padre, que en el nombre de Cristo Jesús tu palabra llegue, Señor, y se implante en nuestros corazones, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Buenos días, hermana Rina, gracias por sus comentarios. Amén. Pues les decía que esto salió porque yo le decía al pastor que había entendido algo, y le voy a poner el verso. Y le puse una flechita porque yo le decía al pastor, fíjese pastor, que yo entiendo como que Esmirna fuera está a un paso de llegar a ser como la iglesia de Filadelfia. Aquí le puse el verso. Vamos a leer Apocalipsis 2:10. Dice Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. Aquí está hablando a la iglesia de Esmirna, y también el 3:10 está hablando a la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Y dice la palabra, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Mientras que a la iglesia de Filadelfia le habla y le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces yo le decía al pastor, yo veo como que la iglesia Esmirna va a pasar una prueba y va a pasar una tribulación. Y le dice, sé fiel hasta la muerte. Mientras que a la iglesia de Filadelfia le dice, has guardado la palabra de mi paciencia y por eso yo te guardaré de la hora de la prueba. Entonces, tendrían que oír toda la prédica del viernes tal vez para poder comprender, qué es lo que les quiero dar a entender, pero ahorita lo voy a empezar a explicar todo de nuevo. Como les decía, la iglesia de Filadelfia es una iglesia que está preparada para la venida del Señor, mientras que la iglesia Esmirna se está preparando para poder llegar a estar lista, así como la iglesia de Filadelfia. Vamos a la siguiente diapositiva. Bienvenido, hermano Luis Rosales, que el Señor lo bendiga. Vaya. Mire pues, el versículo 8 de Apocalipsis dice, aquí es donde empieza a hablarle el Señor a la iglesia de Esmirna, y el 3:7 a la iglesia de Filadelfia. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Aquí a la iglesia de Esmirna le habla el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Ahora veamos quién le habla a la iglesia de Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Sigamos.
Ahora miren lo que le dice a la iglesia de Esmirna. Yo conozco tus obras. Eso también se lo dice a la iglesia de Filadelfia. Yo conozco tus obras. Amén. Ahora la iglesia de Esmirna le dice, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Amén. Ahora veamos lo que le dice a la iglesia de Filadelfia. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque tienes poca fuerza. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahora veamos pues, hermanos. Yo quiero que primero aquí usted pueda ver. Vamos a ver. Bueno, voy a seguir. Vamos a seguir con los versículos y después los voy a explicar. Ahora veamos lo que le dice, sigamos leyendo lo que le dice a la iglesia de Esmirna. Yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y aquí esto es lo que más, donde me empieza a llamar la atención a mí, porque a la iglesia de Filadelfia ya le menciona también a los que se dicen ser judíos y no lo son. Mire, pues dice el versículo 3, capítulo 3, verso 9 de Apocalipsis, dice a la iglesia de Filadelfia: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Bueno, con esto, esta es como la introducción que yo les quería dar. Lo quería leer así a grandes rasgos y ahorita voy a empezar a explicarlo. El pastor nos decía el viernes que lo que el Señor le habla a las iglesias lo podemos ver desde un punto de vista universal, es decir, alrededor del mundo, global, de otro punto de vista congregacional y desde un punto de vista personal. Universal es lo que le habla a la iglesia en general. Congregacional es lo que podemos ver que sucede en nuestras congregaciones. Y personal, que es quizás lo que más voy a tratar, o lo que voy a tratar este día, es lo que el Señor nos habla personalmente. Perdón la palabra, la redundancia, pero la personalidad de cada iglesia puede estar dentro de nosotros. Amén. Ahora sí pasemos al verso de Apocalipsis 2:9. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Miren, el Señor le está hablando a la iglesia de Esmirna personalmente. Le dice: conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Yo este versículo lo partí en dos, porque quiero que vea lo que dice después. Ahora mire, vamos otra vez a Apocalipsis 3:8. Miren lo que conoce el Señor de la iglesia de Filadelfia. Lo que conoce de la iglesia de Esmirna son tus obras, tu tribulación, tu pobreza y hay algo más que conoce, pero ahorita lo vamos a dejar pendiente. Dice, de la iglesia de Filadelfia, él conoce que aunque tiene poca fuerza, ha guardado su palabra y no ha negado su nombre. Amén. Ahora veamos qué es lo otro que conoce de la iglesia de Esmirna y volvámoslo a leer. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y esta es otra cosa que el Señor conoce de la iglesia de Esmirna, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Siempre me ha llamado la atención a mí este verso, porque yo me puse a investigar a qué se refiere con los judíos, los que se dicen ser judíos y no lo son. Y encontré, hermanos, que se refiere a aquellos judíos que vivían o que se congregaban en esa iglesia, pero que realmente no seguían la doctrina del Señor Jesucristo. Entonces, estos se decían ser judíos, pero no lo eran realmente porque no seguían las enseñanzas del Maestro. Amén. Entonces, esto es en la iglesia, podríamos verlo desde el punto de vista congregacional, si lo vemos solo por la iglesia de Esmirna, pero si se da cuenta también le sucede a la iglesia de Filadelfia. O sea, que quiere decir que estos que se dicen ser judíos y no lo son, también lo podríamos englobar, decir como que pasa en
en el plano universal de la iglesia. Incluso si usted va a ver Efesios, la iglesia, de Éfeso, también les dice: has probado a los que se dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. A lo que voy es que les está diciendo que hay algo que parece ser, pero no lo es. En este caso está hablando de los que parecen, o los que dicen ser judíos, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Amén. Ahora mire pues, hermano, estos se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás, dice. Veamos otra versión. Vamos a ver la versión TLA, este mismo Apocalipsis 2:9. Recuérdese que le está hablando a la iglesia Esmirna. También sé lo mal que hablan de ti los que se consideran judíos, pero en realidad son un grupo que pertenece a Satanás. Mire pues, porque a la iglesia de Filadelfia también les dice: a los que se dicen ser judíos, he aquí yo entrego. Solo que la diferencia es que estos de Apocalipsis 2:9, que se dicen ser judíos, que le dice a la iglesia Esmirna, estos están ahí, son parte de los que el Señor dice: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Estos están ahí. Mientras que en la iglesia de Filadelfia también están, pero es otra cosa lo que el Señor les da a esta iglesia. Dice: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Aquí el Señor los entrega a la iglesia, mientras que a la iglesia Esmirna no se los está entregando. Dice: yo conozco. Si lo vemos desde el plano personal, es como que estuviera dentro de mí, que Él conoce mi tristeza, mi tribulación, mis obras y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. La blasfemia de algo que hay en mí que aparenta ser algo y no lo es. Amén. Por eso les decía, hermanos, que Esmirna como que fuera antes de poder llegar a ser Filadelfia. Amén. Veamos otra vez. También sé lo mal que hablan de ti los que se consideran judíos, pero en realidad son un grupo que pertenece a Satanás. Y a mí me llamaba la atención esta versión porque sinagoga es esto, un grupo, es una congregación, pero me llama la atención esto porque tal vez entendiéndolo como un grupo, podemos entender este verso que les voy a poner aquí, que Santiago 1:14. Dice: al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Estos son nuestros deseos, no es un deseo. Puse esta versión porque otras versiones dice nuestra concupiscencia, parece ser una sola cosa, pero la verdad es que son muchas cosas. Es un grupo de cosas que está dentro de nosotros. Amén. Regresemos otra vez. También sé lo mal que hablan de ti los que se consideran judíos, pero en realidad son un grupo que pertenece a Satanás. Y estos malos deseos, como dice la versión Bad, dice todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos le arrastran y seducen. Ahora, si nos vemos desde este punto de vista, podemos ver que a la iglesia Esmirna, ahora sí veamos, porque les estaba diciendo que si lo vemos desde el punto de vista personal, el Señor les está diciendo: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza y la blasfemia de ese grupo de cosas, ese grupo de deseos que aparentan ser algo y no lo son, sino que son delegados de Satanás. Amén. Mientras que a la iglesia Filadelfia le entrega ese grupo de cosas para que se postren, dice: he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Amén. Amén. Bienvenido, hermano William y hermano Selvin García.
Ahora sigamos. Miren pues, Marcos 4:15 dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Estoy mencionando este versículo, hermano, porque quiero que vea que no es solamente al grupo congregacional o el punto de vista universal de la iglesia, que alrededor hay judíos que se dicen ser judíos y no lo son, que dentro de la iglesia hay judíos que dicen ser y no son judíos, sino que dentro de nosotros, dentro de quienes se siembra la palabra, hay cosas que no agradan a Dios, que vienen del maligno. Porque mire, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. O sea, ¿cómo Satanás va a tener, si está solo afuera y no importa, esas son las iglesias y conmigo no pasa nada, cómo va a tener esa autoridad de poder venir y quitar lo que hay dentro de mí? Porque dentro de mí se manejan cosas, se manejan esos malos deseos. Amén. Sigamos viendo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, este es 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, el apóstol Pablo hablando, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Mire pues, el apóstol está reconociendo que dentro de él hay un mensajero de Satanás. Amén. Veamos estos otros dos versos. Y es que, mire pues hermanos, esto también me llama mucho la atención, porque dice 2 Corintios 11:13 y 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Mire pues, primero póngale atención a este verso, porque es exactamente lo que pasa con la iglesia de Éfeso. Es lo que les decía al principio. Aparentan ser algo y no lo son. Aparentan ser algo y no lo son. Estos son falsos apóstoles. Vamos a ir les voy a poner aquí en pantalla. Vamos a ver si lo encuentro. Aquí está. Apocalipsis 2. Apocalipsis 2. Verso 2. Esto es a la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Por qué les quiero mencionar esto? Porque mire lo que dice. La idea principal es que se parece ser algo, pero no lo es. Parece ser algo, pero no lo es. Y dice el verso 14 de 2 Corintios 11. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Amén. Ahora, ¿dónde voy aquí? Ya me perdí. Ahí está. Entonces, mire pues hermano, voy a regresar a leer el versículo de... Aquí está. Dice Apocalipsis 2:9 otra vez. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Yo me ponía a pensar, y les voy a contar algo, fíjense hermanos, que hace unos días a mí me ofrecieron algo. Bueno, ya hace como un mes o más, me llamaron y me ofrecieron algo, y mira, tengo esto que voy a vender, y como ya te había dicho, entonces te cuento, ¿verdad? Y cuando me dijo el precio, dije, no tengo, definitivamente no tengo dinero. Es algo que yo quería porque es bonito, me puse a pensar, pero tenía también, yo sentía que tenía la necesidad de, aunque tengo un aparato como ese, yo sentía que tenía la necesidad, porque el mío me está fallando un poco,
en algunos aspectos. Y dentro de más tecnológico, para mí es mejor porque por mi trabajo y cosas, yo siempre vivo usando tecnología y todo lo que puedo, de aplicaciones para presentaciones, para llevar cuentas y un montón de cosas, hermanos, para grabar incluso. Entonces yo uso bastante eso. La cuestión es que no me alcanzaba. Pero no sé qué día yo me puse a orar, eso fue la semana pasada o la semana antepasada. Yo me puse a orar y le decía, Señor, porque a mí me impresionó mucho una vez que el pastor predicó sobre Jonás, y hay un verso que dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Entonces fíjese, hermano, que yo le decía, Señor, realmente yo necesito ese aparato, le decía, porque tu palabra dice, los que siguen vanidades ilusorias, tu misericordia abandonan. Y realmente, Padre, si yo no lo necesito, no quiero hacerlo por seguir una vanidad ilusoria. Yo siento que lo necesito, pero también recuerdo, le decía al Señor, que la palabra dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Entonces, ¿qué voy a hacer, Padre? ¿Qué voy a hacer? ¿Será? Y estaba yo en esa duda, con esa inquietud de que si lo compraba o no lo compraba. Y le decía, mire, Señor, yo la verdad no tengo la cantidad que me piden. Yo lo que puedo disponer es esto. Y de hecho el aparato que me vendían ya estaba barato, ya estaba bastante barato, y no me alcanzaba, pero yo sentía que lo necesitaba. Entonces le decía al Señor, yo no creo que le vayan a bajar, porque ya está bastante barato, no creo que le vayan a bajar, pero Padre, yo tengo esta cantidad, y si tú crees y consideras, Padre, que yo de verdad lo necesito, en esta cantidad me lo van a dar. Pero dentro de mi corazón había una lucha, fíjese, hermano, porque yo lo quería, pero para mí era imposible que me lo fueran a dar en esa cantidad. Yo no creía que me lo fueran a dar, realmente no lo pensaba así. Pero yo decía, bueno, si de verdad yo estoy dispuesto a no hacerlo porque yo quiero seguir una vanidad ilusoria, porque el aparato está bonito y que qué chilero, y entonces si yo de verdad lo quiero hacer porque lo necesito, porque sé que el Señor me lo puede dar, yo te lo voy a dejar en las manos, le decía al Señor, aunque no quisiera, porque no me lo van a dar así. Entonces la cuestión es que ayer resultó, hermanos, que me dijeron, ¿vas a querer? Sí quiero, pero no me alcanza, le digo, es que yo lo que tengo es tanto. No, es que realmente a mí me dijeron que lo podía agarrar en tanto, que era más caro, ¿va? Y yo todavía lo estoy bajando mucho más, y tenía razón. Entonces yo dije, pues es que no tengo más, y me dice, bueno, te lo puedo bajar un poco, y me bajó una cantidad, un poquito la cantidad, ¿va? Entonces yo le dije, bueno, solo que le dé lo que tenga y después le doy la diferencia, se la debo. Y me dice, está bien, pero en cuanto yo terminé de decir eso, dije, no, tal vez yo estoy siguiendo, no, lo que estoy haciendo es hacerlo por mi propio gusto. Cuando en esa otra persona dijo, no te preocupes, dijo, agárralo y yo te voy a poner la diferencia. Total, hermanos, que el aparato me salió en la cantidad que yo le había puesto al Señor en las manos de que me lo dieran. Entonces, ¿por qué les conté esta gran historia? Porque dentro de mí hay cosas que parecen buenas. Que yo me compre un aparato, ¿qué me quita o qué me pone? Pues pareciera que no, pero si yo lo estoy haciendo por seguir una vanidad ilusoria, estoy probando a lo que parece ser bueno y no lo es. Amén. Otra cuestión, por ejemplo, si yo en la iglesia, supongamos que hay una hermana que me gusta. De hecho, hay una hermana que me gusta y ustedes saben que es mi novia. Pero supongamos que no somos nada y a mí solo me llama la atención, ¿va? Y dicen, bueno, hermanos, vamos a hacer una reunión y necesitamos colaboradores. Y yo miro que ella va a colaborar ahí. Y yo como me gusta, ¿va? Entonces vengo yo y digo yo,
yo también voy a colaborar con ese grupo, ¿verdad? ¿Por qué? Pareciera que mi intención es buena porque voy a ayudar en la iglesia, pero dentro de mí, ¿qué hay realmente? ¿Por qué razón lo estoy haciendo? Entonces, son cosas que parecen ser algo y no lo son, sino que al final se van a convertir en una delegación, en un estorbo quizás, en algo que el enemigo logró plantar en mi mente y yo lo hice seguido por lo que el enemigo puso. Por ejemplo, Pedro, ¿qué le dijo Pedro al Señor? Que nunca tal cosa te acontezca. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no estás poniendo tus ojos en las cosas de Dios, sino en las que perecen, en las cosas del mundo. Entonces, ahora veamos otra vez. Mire pues, hermanos, voy a regresar aquí, 2.9 de Apocalipsis. 2.9 de Apocalipsis. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son de las cosas que parecen ser buenas, pero no son buenas, sino que son cosas que el enemigo, son deseos tuyos, deseos malos tuyos, enviados, dejados en tu carne por Satanás. Esto está dentro de la iglesia, no lo ha dominado, tiene tribulación, tiene angustia, tiene pruebas y tiene esto dentro de ella. Mientras que a la iglesia de Filadelfia le dice, he aquí, ahora yo entrego estas cosas, estos deseos. He aquí yo haré que se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Amén. Mire. Aquí ya hice una comparación yo. Dice, yo conozco tus obras. Aquí es a la iglesia de Filadelfia. Gracias, hermana Dominga, el Señor la bendiga. 3.8 de Apocalipsis. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Pero quiero que vea este versículo antes. No, ese no es. Voy a seguir aquí. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. A la iglesia de Filadelfia. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. ¿Por qué? Porque estos, aunque tienen poca fuerza, han guardado la palabra y no han negado el nombre del Señor. Aunque tienen poca fuerza, lo guardan. Se guardan de estas cosas y por eso al final el Señor hará que vengan y se postren a sus pies. Ahora, mire pues, hermanos, parece que nada que ver lo que estoy hablando, pero fíjense, hermanos, que yo encontré varios versículos y entre estos les voy a enseñar estos. Ya les mencioné algunos. Ya les mencioné 2 de Corintios 11:13, 2 de Corintios 12:7, Marcos 4:15. Pero vea Romanos 16, 19, 20. Dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, dice. Esto no se le hace a usted como Apocalipsis 3:8 y 9. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, y por eso he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. Es ese grupo que viene de Satanás, de nuestros malos deseos. Vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Mire esta otra versión. Romanos 16:20. Así el Dios de paz pronto vencerá a Satanás y lo pondrá bajo el dominio de ustedes. Bajo el dominio de ustedes. Que Jesús nuestro Señor siga mostrándole su amor. Hermanos, esto yo lo veo exactamente igual a Apocalipsis 3:9. No sé si usted lo logra ver. Pero mire lo que dice. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que te he amado. En esta versión hasta dice, y siga mostrándoles
su amor. O sea, van a ver, se va a notar que el Señor nos ama, que por eso nos entrega nuestros malos deseos para que nosotros los podamos dominar. Amén. Ahora sigamos. Con este verso fue el que empecé. Yo les decía que la iglesia Esmirna estaba camino a ser como la iglesia de Filadelfia. Por eso les ponía esta flechita. La iglesia Esmirna como que está camino a ser como la iglesia de Filadelfia. Ahora, quizás ahora con esto que ya vimos, lo vamos a ver un poco mejor. Dice otra vez el verso 10, 2:10 de Apocalipsis. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Entonces mire pues, hermano, estos con la tribulación que ya tienen, con las obras que el Señor les conoce, que son pobres, que tienen tribulación y que hay malas obras dentro de ellos, que ellos se están dando cuenta que ahí están y que no son cosas de Dios, sino que son cosas de Satanás. Ahí están. Entonces el Señor va a hacer que entren en una prueba, para ver si califican, y van a tener tribulación, porque hermano, yo no sé si a usted o solo a mí me pasa, pero las cosas, los malos deseos que hay dentro de mí, a mí me provocan tribulación. Y fíjese que no creo que solo a mí me pase, porque vea lo que le sucede al apóstol Pablo también. Dice, ya lo leímos: me fue dado un aguijón en mi carne, 2 Corintios 12:7. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Y mire pues, esa palabra abofeté es la palabra golpear con el puño, dar de puñetazo, abofetear. Mire, yo no sé, pero yo me imagino que hay personas que viven, mujeres que viven con esposos que son violentos y se emborrachan y son más violentos y las golpean. Yo me imagino que cuando ven venir al marido en estado de ebriedad, ha de ser una gran tribulación la que pasan las mujeres que sufren de violencia, o los hombres que sufren de violencia, porque también los hombres sufren violencia. Es una tribulación. Para el apóstol esto era como una tribulación que realmente lo que hacía esta tribulación en él era hacerlo entrar en razón, que él toda la revelación que el Señor le dio, todo lo que el Señor le ha dado no era para él, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Entonces era necesario que él tuviera esto, y no es necesario que nosotros lo tengamos. El pastor nos habló hace un tiempo también que de la palabra del trigo y la cizaña. Fíjense, hermanos, que estaba viendo yo que del trigo se saca harina, de la cizaña se puede sacar un tipo de harina, pero esta harina es tóxica para el ser humano. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que siempre van a haber cosas dentro de nosotros que nos van a desestabilizar, pero que si guardamos la palabra, como lo hizo la iglesia de Filadelfia, vamos a tener dominio sobre ella, se van a postrar a nuestros pies. Mire, Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Estos ya fueron pacientes esperando lo que sufrió la iglesia Esmirna. Han probado, no temas lo que vas a padecer, les dicen, ellos ya sufrieron esto. Amén. Por eso dice el Señor, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Estos ya van a ser preservados. Estos ya van a ser preservados de esta prueba. Ahora, mire cómo termina el verso 10 de Apocalipsis 2. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La iglesia Esmirna, si logra ser fiel, si logra permanecer en lo que le dice que no tema lo que va a padecer,
y que van a ser probados y que van a tener tribulación, pero si logra ser fiel en esto hasta la muerte. Recuérdense que dice la palabra, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no va a germinar nada, pero si cae a tierra y muere, va a dar mucho fruto. Ahora, mientras que a la iglesia de Filadelfia en 3:11 le dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Estos ya tienen la corona. La iglesia de Esmirna aún no la tiene, le falta el proceso de ser pacientes, de guardar la palabra para que entonces le den la corona de la vida. En cambio la iglesia de Filadelfia ya lo padeció, ya lo sufrió y ahora solo guarda la palabra. Pero el Señor les dice, reténlo, sigue guardando la palabra. ¿Sí? ¿Qué va a pasar, hermanos, si no guardan la palabra? ¿Saben qué va a pasar? Porque esta iglesia de Filadelfia es fiel. Esta iglesia de Filadelfia tenía amor hacia el prójimo. Vamos a ir, les voy a enseñar lo que dice. Si esta iglesia no retiene lo que tiene, le va a pasar lo que ya le pasó a la iglesia de Éfeso. Mire Apocalipsis 2:5, aquí se lo voy a poner también en pantalla. Dice Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. O sea, estos estaban ¿de dónde has caído? Quiere decir que estaban en un lugar alto. Si cayeron, estaban en un lugar alto. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Mire lo que dice el verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Estos dejaron de amar al prójimo. Porque dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cuál es el primer amor ahí? ¿El amor a Dios o el amor al prójimo? La palabra también dice, ¿cómo podéis decir que amáis a Dios a quien no ves si no amas a tu prójimo al que ves? Amén. Entonces, ¿a quién tenemos que amar primero para demostrar que amamos a Dios? A nuestro prójimo. Veamos. Vaya. Como les decía, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No tienen la corona, aún. A Filadelfia, yo vengo pronto. Ahora solo retén lo que ya tienes para que ninguno tome tu corona. A la iglesia de Esmirna, 2:11 de Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere, el que le venza la prueba que va a pasar, lo que va a padecer, aún hasta la muerte, no va a sufrir daño de la muerte segunda. Y mire a la iglesia de Filadelfia. Dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Aquí, esta es una iglesia que ya estuvo, ellos ya no van a sufrir daño de la muerte segunda porque están reteniendo lo que tienen. Ellos no van a sufrir daño. A la iglesia de Esmirna todavía le falta. Al que venciere, entonces a ellos, si siguen reteniendo hasta el final esto, el Señor los va a hacer columna en el templo. Y el pastor nos enseñaba, Apocalipsis 21:22, dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Entonces, no es un templo físico, sino que dice que el templo va a ser Dios. La palabra dice que somos el cuerpo de Cristo. Y si nosotros retenemos hasta el fin, como la iglesia de Filadelfia, vamos a ser una columna que sostiene el cuerpo. Veamos, yo encontré estos versos. Mire pues, este verso yo se lo oí al hermano José Rodas en una de las prédicas hacia los hermanos de Acatenango. Y fue justo en los días que el pastor estaba hablando de esto del templo, de que no es un templo físico, sino en Dios nosotros vamos a hacer columna. Dice,
por medio, según de Pedro 1:4, por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, para que por ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios. En la naturaleza de Dios. Pero mire esta otra versión. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegarais a ser consubstanciales con la naturaleza divina. ¿Pero qué es esta palabra consubstanciales? Consubstancial o consubstancial quiere decir que es de la misma sustancia, que es la misma naturaleza y esencia de otra cosa. O sea que nosotros vamos a llegar a ser de la misma naturaleza y esencia de Dios. Amén. Y en esa esencia y en esa naturaleza vamos a ser columna firme, porque desde el principio retuvimos, como la iglesia de Filadelfia, el guardar la palabra y nos mantuvimos ahí, retuvimos lo que teníamos. Esto es lo que está haciendo la iglesia Esmirna, retener. Mira esta otra versión. Por medio de las cuales nos ha dado Dios las preciosas y extraordinarias promesas por las que podéis ser uno con la divinidad. Amén, hermano. Y esta es la palabra que el Señor me dio para ustedes este día. Como les decía, yo quería que notáramos que la iglesia de Esmirna, de hecho, es una iglesia bendecida, pero aún están en ese proceso, de ser probados, de saber. Una prueba, un examen, ¿para qué es? Es para saber qué tiene uno. Para eso es una prueba, y estos en ese proceso están, mientras que Filadelfia debe haber sido probada, porque ya tienen la corona, ya tienen esa corona. Retén lo que tienes, le dice. Amén, hermanos. Espero haberme dado a entender y que el Señor los bendiga. Un saludo a todos los hermanos que nos estuvieron sintonizando. Amén. Hermana Livni, hermana Connie, hermana Dolores García. Que el Señor los bendiga. La hermana Dominga, el hermano Selvin García, el hermano William, el hermano Luis Rosales, la hermana Rina. Me imagino que hay más hermanos, porque hay hay como 3 hermanos conectados. Así que el Señor los bendiga, hermanos, y gracias por estar pendientes de la palabra. Que el Señor restituya este tiempo en llenura del Espíritu Santo, porque esto es el pan que descendió del cielo, que es Cristo, es la palabra de Dios. Amén. El Señor los bendiga, hermanos, y espero que haya sido de bendición. Y tal vez si hay dudas o si hay que aclarar algo, si algo dije mal, me imagino que el pastor va a aclararlo o corregirme lo que haya que corregir. Así es, hermanos, que el Señor los bendiga, y vamos a orar para finalizar. Bendiciones, hermano Herbert García. Padre, te damos gracias por esta palabra que tú nos diste este día. Te pedimos que haya llegado a los corazones que tenían que llegar, que sea sembrada en nuestros corazones, y que podamos, Señor, repeler cualquier ataque del enemigo que quiera arrancar, Padre, esa palabra de nuestros corazones. Que podamos guardar esa palabra para poder alcanzar la corona, Padre, de la vida. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que nos afirmes en tu palabra y que podamos permanecer en ella siempre, Padre, para poder ser columna en el templo, para que podamos ser columna en Cristo, en Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Nos reunimos hoy con cánticos de júbilo. Nos reunimos
demostrado quién es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Entonaremos alabanzas al que vive y le daremos la mejor adoración. Nos postraremos cantando